¿Conoces Granada y su cultura? Cada semana de lunes a jueves en Más de Uno Granada, con la colaboración de la agencia Albaicín, iremos dando pistas sobre un monumento, lugar o personaje ilustre relacionado con la historia del barrio más antiguo de Granada. Y los viernes comunicaremos el nombre del ganador de nuestro concurso. Si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@ondacero.es y si eres el primero en acertar obtendrás regalos 100% granadinos. Bien, pues vamos a hablar de esta gran figura del mundo del arte pictórico, como es el autor granadino José Guerrero. Nos atiende don Francisco Baena, que es el director del Centro José Guerrero de la Diputación Provincial. Señor Baena, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas, encantado. Bueno, muchas gracias por atendernos unos minutos y, ofrecernos información, datos sobre este ilustre granadino del que tenemos una muestra latente, permanente, de manera muy importante en el propio centro histórico de nuestra ciudad, ¿no? En ese centro, en ese museo de José Guerrero. Pero si le parece, yo le pediría para comenzar unos breves datos biográficos sobre el artista, ¿verdad? Que nació, tengo entendido, en la calle Horno de Aza, de aquí de la ciudad, ¿no? Exacto, ahí en el barrio de la Magdalena, en el centro, sí. Nació en la casa, que era algo muy común en la época, el 29 de octubre de 1914. Y ahí en la misma casa familiar. Muy bien, una familia humilde, ¿verdad? De trabajadores. Eso es. Sí, los padres se conocieron en el servicio doméstico, él era cochero y ella limpiaba en la casa de una familia acomodada y allí se conocieron ellos, el matrimonio. ¿Hasta qué punto Guerrero era autodidacta o qué necesitó para aumentar su formación? Porque tengo entendido que asistió, ¿no?, a la Escuela de Artes y Oficios de aquí de Granada, ¿no? Sí, realmente autodidacta no se puede decir, porque él tuvo que dejar la escuela, él estuvo en distintos colegios, la última en la que estuvo era Los Escolapios, pero bueno, su padre murió cuando él tenía 14, 15 años, tuvo que dejarlo para ayudar a la familia, tuvo que entrar a trabajar y entró a trabajar como aprendiz de tallista. Entonces estuvo en un taller importante de ebanistería, de fábrica de muebles. Y allí, como veían que tenía mano, porque realmente era hábil, ¿no?, pues los mismos compañeros le dijeron, y los jefes, que estudiara dibujo por la tarde. De modo que entró en la Escuela de Artes y Oficios, efectivamente estuvo allí como unos 4 años, unos 4 cursos, y además allí también conoció al hijo del campanero, que le permitió usar el campanario de la catedral como su primer taller. Y además también por la noche iba al centro artístico a algunas clases de dibujo con modelos, de modo que realmente él, en cuanto entró, conoció un poco el mundo del arte, del dibujo, le fascinó y entró a saco. Y luego ya dejó la Escuela de Artes y Oficios y continuó, hizo la carrera de Bellas Artes en Madrid, de modo que sí que tiene una formación bastante académica en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Autodidacta no se puede decir realmente, ¿no? Muy bien. En Madrid comenzó instalándose en la casa de un familiar, ¿no?, concretamente de su tía, ¿no?, en la calle Zurita. Ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, encontró un modo de subsistencia pintando carteles de cine para la Gran Vía, creo, ¿no? Exactamente. Ya conocen que en la Gran Vía, estos grandes palacios de cine que había, pues el reclamo publicitario eran unos cartelones gigantescos que daban a la fachada de la calle, y entonces, claro, no había entonces los medios mecánicos, técnicos para hacer reproducciones de fotografías tan grandes, de modo que era un oficio, ¿no? Había gente que se dedicaba a reproducir carteles de promoción de las películas a una escala gigantesca, y él ahí empezó haciendo eso. Luego ya también se puso a dar clases y tuvo otros oficios, ¿no?, para ganarse la vida, pero empezó así, pintando cartelones en la Gran Vía. Qué interesante. Bueno, damos saltos, ¿no?, en la biografía de José Guerrero. Me gustaría que nos contara algo de su periplo, de sus viajes por Europa, porque estuvo en distintos lugares, ¿no? Así es, cuando terminó los estudios en Madrid, volvió a Granada, estuvo
aquí poco tiempo y vio que se le quedaba un poco pequeña para su su hambre de modernidad. Ya había estado en contacto con alguna gente en Madrid que, bueno, en la segunda mitad de los 40, o sea que era un momento muy difícil, lógicamente, en la posguerra, pero sí que había tenido contacto con alguna gente que había vivido, ¿no? Como el mismo Vázquez Díaz, que fue profesor suyo y que le alentó mucho a que siguiera, ¿no?, en la carrera de pintor. Y la vuelta a Granada pues se le quedó un poco pequeña, necesitaba ver más. Entonces, bueno, consiguió una beca para ir a París, estuvo en la Escuela de España en París y para estudiar la pintura al fresco, que era una cosa que en ese momento le interesaba bastante. Y ya desde París estuvo unos cuantos años por allí, por Centro Europa, que digamos que el escenario era muy distinto al de Madrid de la posguerra. También había una posguerra, en este caso de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando él llegó a París, prácticamente acaban de salir ya los tanques, era a principios del 46, y lo que se encontró sobre todo era, aparte de los estragos de la guerra, pues toda una generación que sí que había vivido las vanguardias históricas y bueno, pues allí vio por primera vez cuadros de Matisse, de Paul Klee, de Picasso, de Miró, de Juan Gris, que le fascinaron, ¿no? Entonces estuvo unos años por allí, estuvo en Roma, en la Academia de España en Roma, estuvo por Centro Europa, en Suiza, en distintos sitios, y fueron 3 años de un aprendizaje tremendo. O sea, ya un poco fue los que fue dejando la figuración en la que se había formado en Madrid, en la escuela, y ya tendiendo cada vez más hacia los lenguajes más modernos de la abstracción. Muy bien, bueno, señor Baena, para concluir, sabemos que es tiempo insuficiente que dedicamos para hablar de la inmensa figura del pintor José Guerrero, pero evidentemente su estancia en Nueva York fue determinante, ¿no?, para su obra, ¿no? Él bueno, desde Europa pues se casó con Roxanne, una periodista norteamericana que estaba allí también, bueno, atendiendo, estuvo de enfermera en la guerra y se quedó allí un tiempo, y con ella decidieron ir a Nueva York, que también se lo habían, en fin, le habían animado distintos artistas y profesores. Y cuando llegó allí a Nueva York, viniendo, ya conocía algo bueno, pues de las vanguardias en Europa, pero llegar allí fue otra escala. Y entonces él, cuando llegó, fue como un golpe que él mismo decía que iba a necesitar años para asimilarlo, ¿no? Pero bueno, lo hizo él con mucha paciencia, era muy trabajador, era muy entusiasta y bueno, pues realmente se integró en esa escuela de Nueva York. Tardó unos años en coger, digamos, los códigos, sí, pero realmente los cogió y ahí hizo su obra verdaderamente importante a partir de los años 50. Si le parece, concluimos invitando a nuestros oyentes que no conozcan el Centro José Guerrero, que se acerquen, que lo vean, que lo visiten, porque allí hay parte de su obra, ¿verdad? Efectivamente, el centro tiene la colección pública más importante de su obra, que abarca todos los periodos, desde la obra figurativa hasta ya alguna de los años de 1990, que es cuando murió en el 91, entonces recorre toda su carrera y hay algunas obras emblemáticas, es muy importante. Muy bien, don Francisco Baena, director del Centro José Guerrero de la Diputación Provincial. Muchísimas gracias por atendernos y felicidades, ¿no?, por este trabajo que usted realiza. Supongo que será muy satisfactorio y muy gratificante. Un saludo, señor Baena, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos, claro, siempre. Despedimos al señor Baena y damos el nombre del oyente, en este caso oyente, ganador de la semana. Fue el primero que nos dijo vía correo que el personaje que estábamos buscando era el pintor José Guerrero. Felicidades, por tanto, a Rubén Sánchez Castro. Rubén Sánchez Castro es el oyente que esta semana obtiene ese premio de productos 100% granadinos para llevar a su mesa. Así es que se pondrán en contacto con usted, Rubén, próximamente. Por cierto, que nuestro espacio Conoces Granada y su cultura termina hoy. Así es que muchísimas gracias a los amigos que han hecho posible este tiempo de cultura, espero, diversión, participación, y bueno, volveremos muy pronto con una nueva edición. De momento, la 1:20. Damos paso enseguida a otros contenidos, pero antes tenemos consejos importantes. En Granada, más de uno. Onda Cero.